un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. En esta ocasión voy a hablar de un largometraje alemán que tuvo su estreno mundial recientemente en el Festival de Toronto y ya se puede ver en Netflix, Sin novedad en el frente. Möchte noch nicht loslegen. Si el nombre puede sonar familiar, ya de partida eso está relacionado con una de las razones que llama la atención para ver este film. Porque se trata de la nueva versión de un clásico, del que en pocos años más se cumplirá un siglo desde su publicación y sigue inspirando nuevas adaptaciones a la pantalla. Me refiero a la célebre novela homónima, Sin novedad en el frente, de 1928, escrita por el alemán Erich Maria Remarque, con su potente y conmovedor mensaje antibélico describiendo los horrores de la Primera Guerra Mundial. La primera versión filmada, la de 1930, dirigida por Louis Milestone, ganó el Oscar a la mejor película y mejor director, y aún sorprende por los logros artísticos y técnicos de sus escenas de batalla, en especial por los desplazamientos de cámara y el uso del sonido, logros no menores considerando su año de realización. Y también por lo significativo de ciertos aspectos de su argumento, tomando en cuenta que pocos años después de esa película el nazismo remecería al mundo. La segunda versión fue una película para televisión de 1979, coproducción entre Estados Unidos e Inglaterra, dirigida por Delbert Mann, que incluía en su reparto reconocidos actores como Ernest Borgnine, Donald Pleasence, Ian Holm y Patricia Neal. La trama está centrada en las vivencias de Paul, un joven estudiante alemán de 17 años que junto a sus amigos y compañeros de colegio deciden alistarse como soldados para partir al frente de batalla en plena Primera Guerra. Pero pronto su inocencia y las ideas de heroico patriotismo con las que un profesor los arengó para unirse al ejército chocarán con la dura y cruel realidad en las trincheras. Para su libro, Remarque se inspiró en lo que él mismo vio de manera directa cuando a los 18 años tuvo que partir a la guerra y pelear en las trincheras como parte del ejército germano. Y teniendo esto en consideración, llama la atención que hasta ahora no existiera una versión de esta historia filmada por los alemanes. Esa ya es entonces otra razón para ver esta tercera adaptación, dirigida por Edward Berger y que además, otra razón, fue elegida como la representante de ese país en la actual carrera al Oscar de Mejor Película Internacional. En relación a eso, creo que acá hay otra razón. La manera en que esta historia permite conectar hechos del pasado con el mundo en el que vivimos actualmente, ya que por desgracia, más de un siglo después de los hechos que nos muestra, el mensaje y lo que nos lleva a reflexionar sin novedad en el frente, se mantienen plenamente vigentes. Y es ineludible decir que toda esta historia y su poderoso alegato sobre el sinsentido de la guerra cobra aún más fuerza en este 2022 a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, una de las ideas que desde sus inicios han llamado la atención en el libro y que también se ha visto reflejada en sus adaptaciones a la pantalla es su cuestionamiento al patriotismo exacerbado, el mismo que desembocaría posteriormente en lo que ocurriría con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, lo que explica que posteriormente a su publicación la novela haya sido vilipendiada e incluso prohibida por el nazismo. Es valioso que ahora una producción germana también se haga cargo de este tema, que no está al centro de la trama, pero de todos modos es uno de sus detonantes principales, y también permite conexiones con la realidad actual en el mundo. Además, la gran mayoría del público asocia a los alemanes en conflictos bélicos más con lo que el cine ha mostrado desde la óptica de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, por lo que siempre es interesante apreciar en este otro conflicto mundial previo, lo que además permite otra mirada en relación a lo que hace pocos años mostró otro film ambientado en la Primera Guerra Mundial, la elogiada y premiada 1917, que se centraba en el bando británico. Acá vemos a los alemanes en acción en la Primera Guerra Mundial, pero desde una óptica distinta al nazismo, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial.
A propósito de lo anterior, otra razón que destaco como algo interesante en esta producción es su mirada a cómo las decisiones de quienes están en el poder son las que terminan influyendo en las vidas de personas inocentes. Una de las innovaciones de esta nueva versión en comparación con las anteriores adaptaciones es cómo va alternando en paralelo lo que viven Paul y sus camaradas con las tratativas germanas por alcanzar un armisticio, encabezadas por el personaje que interpreta el reconocido actor Daniel Brühl, quien se traslada para intentar negociar un cese al fuego con los inflexibles franceses, liderados por un severo e implacable mariscal. El contraste entre las comodidades de los altos mandos, sus sofisticadas comidas y sus distendidas conversaciones es cruel al ser entrelazado en el montaje con la violencia, la sangre y las penurias que viven los soldados en las trincheras. Puede ser un mensaje un poco obvio o explícito, pero no por eso menos necesario y efectivo. Porque una de las cosas que más han conmovido siempre en esta historia, y esta nueva película no es la excepción, es la fragilidad del ser humano. Algo que ya se veía también en otros clásicos centrados en la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo La Gran Ilusión de Jean Renoir o Senderos de Gloria de Stanley Kubrick. Algo que se acentúa en la sucesión de hechos que desfilan en pantalla acá. Desde que los jóvenes deciden unirse a las tropas en 1917, cuando ya el conflicto va en su tercer año, hasta fines del año siguiente, cuando las bajas en las facciones alemanas van en constante aumento y los sueños de victoria y heroísmo han sido reemplazados por el simple afán de supervivencia en medio de circunstancias agobiantes y atroces. Otras razones para ver esta nueva sin novedad en el frente son sin duda sus logros artísticos al servicio de la historia. Entre los aspectos más llamativos de esta producción está la banda sonora de Volker Bertelmann, cuya partitura de sones modernos no convencerá a todo el mundo al contrastar de manera casi anacrónica con la fiel reconstrucción de época, en la que al menos sí son un gran aporte la ambientación del equipo encabezado por el diseñador de producción Christian Goldeck y la bella fotografía de James Friend, que se luce no solo en las potentes y muy bien filmadas escenas de batalla, sino además en todos los momentos en que cobra relevancia en pantalla la naturaleza, con esos paisajes que son casi un contrapunto a los horrores bélicos, esos momentos de calma en medio de la naturaleza, algo que se plantea desde el inicio mismo del largometraje. Lo cíclico de estos conflictos bélicos es una idea que también está muy bien desarrollada desde el comienzo hasta el desolador desenlace y a lo largo de varios episodios que son verdaderamente estremecedores. De más está decir que este trabajo será más apreciado por quienes se interesan en el cine de guerra y que si la idea es ver un film para distraerse y pasar un rato agradable olvidándose de la realidad, esta claramente no es la opción más indicada. También aclaro que la película no es perfecta, aunque puede estar por derecho propio entre las buenas producciones bélicas de los últimos años. Tal vez se podrían haber desarrollado aún más las personalidades de los personajes, sus motivaciones internas o sus vidas antes de la guerra, pero afortunadamente hay algo que le permite destacar en este apartado y que también resalto como una razón. Un muy buen elenco de actores que hace humanos y creíbles a estos papeles, encabezado por el sufrido protagonista que encarna Felix Kammerer y donde, como ya pasaba en las versiones anteriores, destaca especialmente el rol de Kaczynski, muy bien interpretado acá por el actor Albrecht Schucht, tanto con su simpatía como con los ecos de su historia familiar. Aunque no sea para todos los gustos y se le puede hacer más de una crítica o cuestionamiento, esta nueva sin novedad en el frente tiene varios méritos que destacar y por diversas razones no sería de extrañar que quede finalmente seleccionada en los Oscar. Ich werde nicht kapitulieren. Meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Krieg ziehe. Ich wollte ihnen zeigen, dass ich das kann. Ach, Paul. Ja, meine Hose kommen. Soy Joel Poblete y en cooperativapodcast.cl puedes oír no solo estos estrenos y razones, sino además diversos podcasts de otras áreas que esperamos puedan ser una forma de aportar contenidos, distraer, sugerir y recomendar distintas propuestas para hacer más llevaderos sus días y semanas. Y recuerda que por cualquier consulta o comentario nos puedes escribir a podcast@cooperativa.cl. Für die es nicht geschafft haben. Für uns alle.
estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.